Hola, buenas tardes. Aquí estamos otro mes más, Verónica Sanz y yo. La Verónica. Hola Pablo, ¿qué tal? 4 meses intensos, ¿eh? O sea, 4 Trazable Talk y cada mes una novedad, cada mes algo que llevamos mucho tiempo esperando, un giro de guión, esto intenso. Sí, lo comentábamos antes, ha vuelto como el chascarrillo. De hecho, a nosotros nos viene genial porque precisamente habíamos planteado una serie de webinars para este trimestre muy enfocados en la huella y como muchos sabéis, y si no, pues no sé por qué todavía no estáis inscritos en nuestra newsletter semanal, pero mañana hablaremos precisamente del Real Decreto que salió el sábado. Ya habíamos hablado de cuando se hizo la nota de prensa, pero no estaba publicado en el BOE, el 214-2025, que se hizo este sábado, donde precisamente se habla de la obligatoriedad para algunas empresas, que cada vez van a ser más, de medir y reportar la huella de la organización. Ahora lo vamos a comentar, entonces tampoco quiero hacer mucho más spoiler, simplemente pues comentaros también para los despistados, ¿no? Que aún no nos conocéis. Nosotros desde Trazable pues somos una empresa de software enfocada 100% en industria alimentaria y en ayudar a estas empresas alimentarias en medir los indicadores ambientales. Entonces, pues trabajamos huella de empresa, huella de producto, ayudamos a reducir las emisiones, a tener información para las alegaciones de impacto sin que haya un green claims de por medio y a colaborar, a tener los datos necesarios de la cadena de suministro de los proveedores para tener toda esta información. Y esto lo hacemos con tecnología y también con acompañamiento, ¿no? Tenemos como ese híbrido. Y como también es costumbre, que es lo que decíamos, pues este webinar vamos a hablar de la huella de empresa, vamos a comentar al final también qué implica este Real Decreto que salió el sábado. El sábado, para los que veáis en diferido, 12, ¿no? Si no me equivoco, y estamos a 15 de abril. Entonces, pues tenemos la información actualizada hasta aquí. Para quien quiera mantenerse informado, pues como ya sabéis, tenemos una newsletter semanal donde comentamos novedades que hay en la industria alimentaria relacionadas con la sostenibilidad. La mandamos los miércoles, entonces la siguiente saldrá el día 16, mañana, y precisamente tocaremos pues, este tema, también las novedades que hay en B Corp sobre los nuevos criterios para ser B Corp, que también es muy interesante. Muchas empresas de alimentación son o quieren ser B Corp, entonces, bueno, son una de las novedades que tendremos. Tenemos también bajo a la derecha tenéis la parte del chat donde nuestra compañera Ana pues irá subiendo los enlaces de las cosas que comentamos, pero también tenéis bajo la sección de preguntas donde podéis ir añadiendo preguntas que pues iremos comentando sobre la marcha o al final, depende de pues las preguntas que hagáis, para intentar resolver. O sea, la idea es que cada vez más estas charlas que hacemos sean lo más prácticas y sobre todo os ayuden, ¿no? Demos un poco de qué está pasando y normativa, que siempre es importante, pero también, pues, oye, cómo es mi caso concreto, o qué pasa para este tipo de empresas, o esto no me ha quedado claro, o sea, que no sepa mal, que para eso estamos y también la idea no es que sea solo vernos a Verónica y a mí hablando, sobre todo a Verónica, sino que salgáis de aquí también con algo aprendido o por lo menos con una creencia limitante o con algún miedo que os quitemos porque veáis pues cómo es un proceso de medición de huella, por ejemplo, o de cálculo de análisis de ciclo de vida, cualquier cosa, que lo veáis cómo se hace para que os quitéis ese miedo si aún no habéis trabajado en este tipo de indicadores. Entonces, hoy lo que vamos a tocar es una visión general de la huella de carbono de la organización, qué cosas hay que tener en cuenta para calcularla, ¿vale? No voy a hacer más spoiler, porque esto es lo que va a tocar ahora Verónica, pero la idea es que salgáis de aquí con una idea más clara de en qué consiste la huella de organización, cómo tenéis que hacer para medirla y una vez medida, qué pasa, ¿no? ¿Qué pasa después de medir la huella? ¿Se acaba aquí, no? ¿O hay que hacer algo más? También muchas empresas nos preguntan, oye, ¿esto se hace solo una vez? ¿Hay que hacerlo cada año? Pues todas estas cosas las vamos a comentar ahora y a relacionarlas con este Real Decreto que salió el día sábado 12. Así que, pues también prestar atención si podéis, porque la idea es que salgáis con un conocimiento muy práctico que podáis implementar en vuestra empresa. Sin más, ya te cedo la palabra, Verónica, para que pues vayas comentando estos puntos que creo que van a ser súper interesantes hoy porque pues ya cada vez son más prácticos.
Sí, bueno, hoy de todos los webinars que tenemos previstos para este trimestre, este es el más teórico, ¿vale? También porque ha surgido el registro y es un poco lo que toca, ¿vale? Entonces, vamos a sentar un poco las bases para ir trabajando sobre las huellas de carbono que tendremos que hacer este año con respecto al año anterior, cuando salgan los factores de emisión del Ministerio, principalmente, que suele ser habitualmente entre mayo y junio, con la publicación del Real Decreto que regula el registro. Lo suyo sería que estuviera publicado antes de la entrada en vigor del reglamento, del registro, perdón, que es 2 meses después de la publicación. La publicación, como ha dicho Pablo, pues fue el sábado pasado. Y lo de siempre. Esto es un poco la tónica general de los últimos meses. Vamos actualizándonos y ampliando contenidos, requisitos legales, un poco según va surgiendo. Ya si habéis estado en los webinars anteriores, habréis visto cómo incluso pues, hemos regulado en algunas cosas. Y este registro, así dándole una pequeña introducción, es el que deroga al registro de 2014. Un registro que es previo a la ley en vigor de cambio climático, que es de 2021. Entonces, hubo un proyecto de reforma en 2022 que, bueno, chascarrillo, era un poquito más ambicioso que lo que se ha quedado finalmente, ¿vale? Pero desde 2022, desde diciembre de 2022, que terminó la información pública del registro, del proyecto por el que se modificaba el registro, hemos estado esperando esta publicación. Efectivamente, se anunció a bombo y platillo y por todos los lados, porque estábamos todos a deseo de que esto pasara, esa aprobación en el gobierno, pero ha tardado unos días y finalmente se ha publicado un sábado, casi de Semana Santa, ya de vacaciones y teniéndonos a todos un poco a otras cosas. Bueno, pues cosas que pasan y para eso estamos nosotros también, para empaparnos de todas estas informaciones y traeroslas fresquitas a los webinars que efectivamente nos vienen estupendamente bien. Todo lo relativo al registro lo iremos viendo un poco a poco, os lo iré presentando cuando vayamos viendo los contenidos, pero vamos a centrarnos un poquito en estos puntos, en la importancia de la huella de carbono de la organización. De organización hay diferentes tipos de huella, como iremos viendo. Puedes medir las emisiones de gases de efecto invernadero de tu organización como tu empresa, de tu producto, de tu evento, de tu proyecto, o incluso hay estándares para medir las gases de efecto invernadero que suponen políticas. Hay un poco una herramienta para cada opción, para cada interés, y una de las claves es elegir bien la herramienta. También lo iremos viendo. Vamos a hacer un repasito por algunos conceptos básicos. Me vais a perdonar aquí que meta una de mis obsesiones, luego os lo explico, pero bueno, pues no va a ser todo huella de carbono, ya lo digo, no todo el cambio climático es huella de carbono. Por supuesto, tocaremos las referencias normativas porque el cambio climático es uno de esos maravillosos ejemplos que nos explica muy bien cómo funciona la normativa en España. Tenemos una ley europea de cambio climático con unas directivas europeas y con unos reglamentos europeos que tiene una transposición o una equivalencia a una ley nacional y esa ley nacional se ve ampliada por legislaciones autonómicas. A medida que se va desarrollando la legislación y se va aterrizando a campo, de más grande a más pequeño, de más amplio, de más europeo a más local, esos requisitos de la legislación ambiental se pueden ir ampliando, nunca reduciendo, siempre ampliando. Es decir, que vamos a tener un registro nacional que tiene unas exigencias y unas obligaciones, pero puede haber registros autonómicos que sean más exigentes que los nacionales, ¿vale? Entonces, veremos un poquito esas normativas. Hablaremos de las metodologías y las referencias de cálculo, y aquí os espero a todos muy atentos porque os voy a contar el truco que, que no muchas veces se cuenta y que muchas veces implica tomar una decisión y retroceder en esa identificación de esa metodología que vamos a utilizar, ¿vale? Para que lo tengáis en cuenta. Vamos a hablar, como no, de las particularidades que tiene la huella de carbono para las empresas del sector agroalimentario, que son muchas y muy variadas, y aquí, por favor, esta presentación, ya no sé si lo estaréis preguntando, pero ya os lo digo, la vais a tener para vosotros. Os hemos hecho una recopilación
de todos los recursos que os pueden venir bien y que os ayudarán a hacer vuestra huella de carbono de esta empresa agroalimentaria. Son aplicables también para otras, pero en cuanto tengáis cultivos o cría de animal, hay que tener unas particularidades, unas previsiones distintas a lo que es una organización tradicional, industrial, del sector servicios, ¿vale? Hablaremos de los planes de reducción de emisiones que cobran más fuerza ahora con el registro, con la reforma. La verdad es que, abro aquí un poco paréntesis, veréis que el Real Decreto habla de creación de registro. Ya existía un registro y ya pues contenía muchas de las cosas que ahora vuelve a contener. La particularidad es que ahora es obligatorio para algunas empresas y antes no lo era, pero la estructura es la misma, los objetos inscribibles son muy similares, que han ampliado y se han matizado algunos puntos, pero la estructura ya estaba montada, ¿vale? Entonces, se me hace raro hablar de nuevo registro, o sea, de creación de registro, cuando en realidad es una reforma del existente. Pero bueno, chascarrillo. Vale, y eso es. Hablaremos al final del registro nacional y autonómico. ¿Por qué es importante la huella de carbono de la organización? Pues, como ya hemos comentado en algunos webinars anteriores, hablando de la CSRD y de todo el paquete de legislación de sostenibilidad que venía de los últimos años en la Unión Europea ha hecho algo que no ha sido compartido por el resto de países del mundo, o no de esa forma, ¿vale? Los compromisos que se establecieron en el Acuerdo de París para todos los países firmantes del Protocolo de Kioto y del Acuerdo de París, probablemente dicho, la Unión Europea los integró dentro de su legislación. Es decir, que lo que para otros países son requisitos voluntarios, para la Unión Europea son requisitos legales obligatorios. La Unión Europea asume esa ambición climática del Pacto Verde Europeo, establece unos objetivos de reducción de emisiones y de neutralidad climática, ¿vale? La idea es que para 2050 seamos neutros en emisiones de gases de efecto invernadero, lo que implica que para 2030 hayamos reducido al menos un 55% las emisiones. Este dato se amplió posteriormente, creo recordar que llegaba al 60%, incluso el compromiso, porque parecía que iba a haber esa capacidad de llegar a él. No sé muy bien cómo quedará ahora con toda la reforma, pero contad que por ahí irá la cosa, ¿vale? Entonces, ese objetivo climático se articula en una serie de nuevas legislaciones y unas modificaciones de las legislaciones existentes, en una serie de directivas que se transponen a los Estados miembros y que, por ende, pues todas las empresas españolas tenemos un objetivo de descarbonización para contribuir a ese objetivo europeo, ¿vale? Otra de las vías de influencia de la huella de carbono son los objetivos de desarrollo sostenible, ¿vale? El objetivo 13 cubre acción por el clima, ¿vale? El cambio climático no es solamente huella de carbono. Lo repito, y ahora veremos las dos vertientes que hay que cubrir cuando hablamos de cambio climático. Y bueno, pues pondremos un poquito en contexto todo esto, ¿vale? Por haceros partícipe con algo muy tangible de hasta dónde llegan esos compromisos climáticos, el año pasado, en 2024, se publicó una enmienda a la totalidad de los sistemas ISO, ¿vale? De los sistemas de gestión basados en ISO, que incluye la referencia explícita a la empresa deberá tener en consideración el cambio climático o lo que el cambio climático pueda suponer en su actividad en ese sistema de gestión, ¿vale? Y tenerlo en cuenta dentro de que las partes interesadas pueden querer saber cosas del cambio climático, ¿vale? Y esto es del todo revolucionario, porque obliga a hacer esa pensada de cómo puede afectar el cambio climático a mi actividad y a mi sistema de gestión en base al sistema de gestión que tenga. Si tengo una ISO 45001 de prevención de riesgos laborales, tendré que pensar cómo puede afectar a mis trabajadores el aumento de las temperaturas asociadas al cambio climático. Y eso, ya os voy soltando pistas, eso no se mide con huella de carbono, ¿vale? Si tengo un sistema de 14001, tengo que valorar cómo contribuye mi actividad al cambio climático. Y eso sí es huella de carbono, ¿vale? Entonces,
aprovechando que estamos en tiempo de auditorías y que todavía muchos de vosotros tenéis capacidad para hacer las últimas modificaciones, recordad que este punto, que todavía es bastante desconocido, es obligatorio por norma en cualquier ISO del sistema de gestión, ¿vale? Y que tenéis que valorarlo para poder, o sea, que tenéis que incluirlo porque os lo pueden pedir el auditor, ¿vale? Vale. Y de aquí la importancia. Y empezamos con los conceptos básicos y esto era a lo que quería llegar. Esto es lo que es uno de mis caballos de batalla y es una de las cosas que me gusta siempre recordar, ¿vale? Se habla mucho de descarbonización, se habla mucho de mitigación, se habla mucho de cálculo de huella de carbono, pero el cambio climático no es solamente eso. El cambio climático es un problema, los gases de efecto invernadero, el uso de combustibles fósiles principalmente es el motivo del problema, lo que genera el problema, pero eso está generando unas consecuencias que también nos están afectando. El aumento de gases de efecto invernadero está produciendo un aumento de las temperaturas del planeta. La mitigación es la reducción de los gases de efecto invernadero en la atmósfera y la adaptación al cambio climático es el anticiparse a los efectos que el cambio climático pueda tener, ¿vale? Cuando hablamos de cambio climático, de cubrir el cambio climático o de ambición climática, tenemos que hacer frente a los dos aspectos. La mitigación, la descarbonización, es un proceso más desarrollado porque lleva muchos años habiendo una metodología de cálculo de emisiones de gases de efecto invernadero para cada uno de los referentes, ¿no? De la organización, del producto, de lo que sea. La adaptación al cambio climático es un poquito más complicada porque es específica del lugar en el que se genera ese impacto, este riesgo climático físico que se llama, y implica que no hay una solución válida, que es, bueno, pues intentar prever qué puede pasar y poner todas aquellas medidas necesarias para que esto tenga el menor efecto posible, una gestión de riesgos, previamente dicha, ¿vale? Entonces, vamos a hablar mucho de huella de carbono, vamos a hablar mucho de planes de reducción de emisión de huella de carbono, lo que implica la mitigación, pero no olvidéis esta segunda parte de la adaptación al cambio climático, ¿vale? Estamos en un país que por su geografía y por su localización es muy vulnerable a todos los riesgos climáticos y es interesante que como empresas, como organizaciones, sobre todo el sector agroalimentario, empecemos a pensar en cómo va a afectar el cambio de precipitaciones, la variación de precipitaciones, el aumento de las temperaturas, las sequías, todas esas cosas a nuestra producción y a nuestra cadena de suministro, ¿vale? Yo ya me quedo tranquila con esto y vamos a empezar a hablar un poquito de lo que nos ocupa, que es efectivamente esta huella de carbono. ¿Qué se entiende por huella de carbono? Bueno, pues es la totalidad de los gases de efecto invernadero emitidos por efecto directo o indirecto de un individuo, una organización, un evento o un producto, ¿vale? Cuando hablamos de huella de carbono de organización, hacemos referencia a todos los gases de efecto invernadero, que también son muchos y muy variados, tenedlo en cuenta, ¿vale? Cuando hacemos una huella de carbono no podemos contabilizar todos los gases de efecto invernadero existentes, tenemos que ceñirnos a un listado más o menos cerrado, ¿vale? Tiene matices, pero ahí está la cosa. A todos los gases de efecto invernadero que emite una organización en el desarrollo de su actividad en un periodo de tiempo determinado, que realmente suele ser un año. ¿Por qué un año? Porque la huella de carbono es una contabilidad, ¿vale? Es una contabilidad climática. Al final pones en relación toda tu actividad económica, todo lo que tú haces, todo lo que tu empresa hace en términos de impacto climático, ¿vale? Vale, entonces, información relevante que tenemos que tener en cuenta para el cálculo de huella de carbono, ¿vale? Tenemos que tener en cuenta la metodología que vamos a utilizar. Las más comunes, las más utilizadas hasta el momento son GHG Protocol, el referencial, el estándar de organización, y la ISO 14064-1, porque la ISO 14064 tiene 3 subnormas. La guión 1 es la que define cómo se hace la huella de carbono de organización, que nos permiten hacer esta huella de carbono en función de las categorías de emisión y, bueno, pues una metodología recogida para poderla abordar, ¿vale?
Son muy similares y se basan en la misma teoría de cálculo, pero tienen matices. Estas dos metodologías, bueno, otro matiz importante es que GHG Protocol es en abierto y es gratuito y la ISO pues es de pago. Entonces, pues eso ha contribuido, eso entre otras cosas, ha contribuido a que GHG Protocol sea el estándar más utilizado. Me pasa un poco como con GRI, ¿vale? Tenemos que identificar esa metodología de cálculo y ya aquí os doy uno de los trucos de este webinar que espero que os venga bien. El registro de huella de carbono recoge como metodologías válidas las dos, ¿vale? Pero el registro, el cálculo es obligatorio hacerlo del alcance 1 y 2, de las emisiones directas y de las emisiones indirectas asociadas al consumo de energía. El alcance 2 es ese, ¿vale? Y el Ministerio hace referencia a que se pueden utilizar los dos, pero desde hace unos años, la última versión del ISO 14001 recoge que si utilizas la referencia de cálculo de la ISO 14064, el alcance 3 es obligatorio, ¿vale? Entonces, si no queréis meteros a hacer el alcance 3 o si no podéis en este momento meteros a hacer el alcance 3, la única alternativa de metodología a emplear es GHG Protocol, el estándar de organización. En cuanto os decidáis por la ISO 14064, tenéis que hacer el alcance 3, ¿vale? Esto no implica que tengáis que meter todas las emisiones, ¿vale? Tienes que meter las significativas, pero sí que, o sea, se considera significativa toda aquella que suponga más del 5%, con lo cual, pues, hay que hacer una contabilidad bastante exhaustiva, ¿vale? Con lo cual, si no os veis con capacidad de hacer la totalidad de las categorías recogidas en alcance 3, no cojáis como referencial la ISO 14064, ¿vale? Ni para el registro de huella de carbono nacional, ni para el autonómico. Y aquí matizamos, hay algunos registros que especifican que quieren esa norma para el registro, ¿vale? Ahí no queda otra que cogerlo, pero que sepáis que si decidís coger la metodología del ISO 14064, tenéis que hacer el alcance 3, ¿vale? Normalmente el periodo de cálculo, como decíamos, es 1 año y tenemos eso, ese tipo de emisiones por alcance. Y repasamos. Esto ya lo sabéis, estoy segurísima de que ya lo sabéis, pero repasamos. Alcance 1, emisiones directas. Alcance de fuentes móviles, fijas, emisiones de proceso, emisiones de los campos de cultivo que tengamos en nuestra propiedad, ¿vale? Emisiones por uso de fertilizantes, ¿vale? O sea, las emisiones asociadas directamente a esa descomposición de los fertilizantes, ¿vale? Alcance 2, emisiones indirectas asociadas al consumo de energía. Y alcance 3, todo lo demás, aguas arriba, es decir, desde nuestra organización, desde todo lo que llega a nuestra organización para permitirnos operar, ¿vale? El acopio de materiales, el transporte de materiales, la compra de equipos, el hecho en sí de que haya una empresa que genera energía, ¿vale? Esa generación de energía también va dentro del alcance 3, ese tipo de cosas. Y en el alcance 3, aguas abajo, es todo lo que nuestro producto en el mercado produce, ¿vale? Desde que sale por nuestra puerta, pasa por el distribuidor, llega al usuario final, se consume, se procesa como residuo, se recicla o no, ¿vale? Estas son las cuestiones que tenemos que tener en cuenta. Estas son las categorías, los alcances, las categorías que hay que recoger, ¿vale? El próximo webinar, voy a hacer spoiler, está dedicado al alcance 3, ¿vale? Así que ahí habrá más detalle de lo que se atraganta a todo el mundo y de por qué el alcance 3 es tan complicado. Pero bueno, cositas que tenemos que tener en cuenta. Claro, estos alcances pueden ser difusos de algún tipo. O sea, me explico. Lo que para mí pueden ser emisiones directas, para otra empresa pueden ser emisiones indirectas. Por ejemplo, si yo soy una empresa de transporte y tengo una flota propia, pero además tengo una serie de franquicias, ¿vale? Las emisiones de mi flota son emisiones directas, aunque sean móviles, ¿vale? Pero las emisiones de
las franquicias son emisiones del alcance 3, porque no están directamente operadas por mí, ¿vale? No las produzco yo directamente, ¿vale? Si soy una empresa agroalimentaria y tengo tractores, por supuesto esos tractores son emisiones directas, ¿vale? Pero también son emisiones directas esos motosierras accionados por combustibles fósiles que estaba yo utilizando en el campo para hacer las podas, ¿vale? Esto puede ser diverso, ¿vale? Si yo compro ese cultivo, esas frutas y las proceso, esas emisiones no son directas para mí, son alcance 3, pero para su productor sí que lo son, ¿vale? Y comentábamos que tenemos diferentes gases de efecto invernadero. Ahí arriba, en esas nubecitas, os aparecen los gases de efecto invernadero que a día de hoy son obligatorios recoger. Os decía aquí emisiones directas y emisiones indirectas, por eso. Emisiones directas, todas aquellas que generas desde tu organización. Emisiones indirectas, todas aquellas que la organización no genera directamente, pero que se emiten a causa de la actividad de la organización, ¿vale? O sea, se generan para que la actividad de la organización sea posible. Vale, aquí quería yo llegar. Diferentes gases de efecto invernadero, ¿vale? Tenemos esa batería de gases que a día de hoy son obligatorios, pero que no todos valen lo mismo. No es lo mismo emitir metano que CO2. No tiene el mismo potencial de calentamiento global, que se llama, ¿vale? No tiene la misma capacidad de contribuir al cambio climático. Para poder poner todas esas informaciones, toda esa contabilidad en una moneda única, tenemos el CO2 equivalente. Y aquí, mucho ojo, ¿vale? Porque muchos esquemas de reporte, como Science-Based o CDP, o incluso las propias normas o sea, la propia ISO 14064 o el propio GHG, te indican que tienes que reportar los gases parciales. Los gases parciales son las emisiones asociadas a cada uno de estos tipos de gases, aunque después los conviertas en CO2 equivalente, ¿vale? Hablábamos de que no todos tienen la misma capacidad de afectar al cambio climático. El CO2, pues es como nuestro litro de agua, ¿no? Es la unidad de referencia, o sea, el CO2 emite 1, pero si en lugar de CO2 emitimos metano, multiplicamos ese potencial de calentamiento global por 28, ¿vale? Si crías vacuno, pues no vas a emitir CO2 propiamente dicho. Sí, pero no solo, ¿vale? Vas a emitir más metano. Y tienes que tenerlo en cuenta y tienes que saber que en tu proceso productivo se emite metano, ¿vale? Y recogerlo como tal. Después ya convertirlo a CO2 equivalente para poder hacer una contabilidad total. Pero tienes que tener en cuenta por separado. Óxidos nitrosos. En el caso de las empresas agroalimentarias, pues todas las relacionadas con fertilizantes. Si tienes biodigestores para purines, pues vas a emitir también pues, mucho metano, vas a tener, o si lo recoges, tendrás que contabilizar que estás recogiendo ese metano asociado a esa producción, ¿vale? Tenemos los óxidos de azufre, que también están muy relacionados con fertilizantes y con procesos industriales. El trifluoruro de nitrógeno, que veréis que en algunas de las referencias no aparece porque se añadió después del protocolo de Kioto. Estos gases se establecieron en el protocolo de Kioto y el trifluoruro de nitrógeno se añadió a posteriori, ¿vale? Es raro encontrarlos, muy de procesos industriales, pero fijaos el potencial de calentamiento global que tiene. O sea, que se te escape, pues eso, un litro de este gas, pues tiene un impacto relevante, ¿vale? Los fluoruros y los cloruros pues, están relacionados con gases refrigerantes principalmente. Por eso, dentro de las emisiones de alcance 1, las emisiones directas, también se recogen los gases fluorados y las emisiones fugitivas, ¿vale? ¿Cómo sabemos si ha habido fugas de gases refrigerantes? Normalmente son circuitos cerrados y si ha habido una recarga de esos gases fluorados de refrigeración,
Pues efectivamente es que ha habido una fuga. Para utilizarlo, para hacer esa contabilidad, en lugar de utilizar el consumo, la factura, utilizaremos los partes de mantenimiento en los que se especifica qué recarga ha habido, ¿vale? Aprovecho para contar otra de las cosas que todo el mundo se suele dejar, y es que dentro de las emisiones directas también dentro del alcance 1, también se recoge los extintores. Si ha habido un incendio en la planta y hemos utilizado extintores, ese extintor tiene que contabilizarse como emisión directa, ¿vale? Del mismo modo, si estamos cultivando y hay un incendio y tenemos que sacar el extintor que tenemos en el tractor, esas emisiones hay que contabilizarlas. Del mismo modo que tenemos que cubrir las quemas intencionadas, o sea, el uso del suelo con quemas, ¿vale? Todo eso, si fuéramos una empresa agrícola, tendríamos que tenerlo en cuenta. Vale, ¿y cómo definimos qué nos toca y qué no nos toca? ¿Hasta dónde llegamos? Hay dos formas tradicionales de enfocarlo. El enfoque de control, de yo tengo capacidad de abrir o cerrar el grifo, por así decirlo, ¿vale? De que esto emita más o menos porque soy yo quien lo controla. Y eso puede ser por control financiero, porque mandes, porque lo pagues y mandes que se cierre, o por control operacional. Y otra forma de recogerlo es por participación accionarial. Es muy raro utilizar esta metodología, es para empresas muy grandes y no se suele utilizar. O sea, es más el enfoque de control operacional, suele ser el habitual, ¿vale? Si alguien utiliza el de participación, el de participación accionarial, que me cuente, ¿vale? Lo dicho, vamos a ir un poco rápido, que me estoy enrollando además, espero que os esté quedando claro. Referencias normativas que regulan la huella de carbono en España. Tenemos la Ley 7/2021, que es la que ha motivado esta modificación del registro, ¿vale? Tenemos una ley y después tenemos un Real Decreto o un decreto, en función si es comunidad autónoma, que regula específicamente ese registro de huella de carbono, ¿vale? Y esto es importante que lo tengamos en cuenta porque precisamente en las legislaciones autonómicas, como veis, hay muchas legislaciones que surgieron con posterioridad. O sea, Cataluña, Andalucía y Baleares ya tienen registros consolidados y funcionan, ¿vale? O sea, ya tienen su propio registro, su propia normativa, que ya lleva muchos años de aplicación y que ya se están registrando cosas en sus registros autonómicos. Como veis, hay muchas que son posteriores a la publicación de la Ley de Cambio Climático Española, pero previas a la modificación del registro. Y muchas de estas normativas decían que se iba a crear un registro de huella de carbono autonómico. Pero al no salir en tiempo y forma el registro nacional, algunas de ellas no han desarrollado ese registro, esa regulación, ese decreto que regula esa huella de carbono, ese registro de huella de carbono, ¿vale? ¿Qué va a pasar ahora con la publicación que ha habido del registro nacional? Pues que todas estas que estaban en cola van a salir en masa, ¿vale? Y lo que decíamos, cuanto más abajo en la escalera, más ambicioso puede ser. Es decir, que puede que ese registro que estaba previsto para un cierto tipo de empresas en 2020, pues ahora sea más ambicioso y se pida para empresas más pequeñas, o se pida un alcance 3, o se pida, pues, lo que sea, ¿vale? Tenemos que estar muy pendientes. Aquí tenéis enlazados todas las legislaciones a los boletines originales, ¿vale? Hay algunas que están modificadas o que están pendientes de modificación, que os he intentado poner el enlace más genérico para que estéis un poco al tanto de cualquier modificación que pueda haber, y aquí lo tenéis para cualquier consulta, ¿vale? Esta es la legislación. ¿Cómo estamos? Pues así. Tenemos varias legislaciones aprobadas, que son las negritas, las moraditas, las que os recogía en la diapositiva anterior, y tenemos algunas pues que están ahí un poquito en camino, ¿vale? Galicia sería la siguiente, que tendría el anteproyecto de ley en tramitación avanzada, y las dos Castillas y Aragón, que tendrían, bueno, pues que estarían empezando con ello. Lo dicho, con la publicación del Registro Nacional, del reglamento del Real Decreto del Registro Nacional, esto va a avanzar, yo espero que a marchas forzadas. Y esto es otra de los vaticinios que hago yo en los webinars estos. Ya veis, si venís de vez en cuando, que acierto de vez en cuando también.
Vale, entonces, os he puesto esta diapositiva porque es una que yo creo que todos, cada vez que hemos hecho algún tipo de formación de huella de carbono o hemos ido a algún evento de huella de carbono, nos la han puesto de algún tipo de forma, ¿vale? Y esto es un patiburrillo, aquí se mezclan cosas que no tienen nada que ver, que unas cubren unas cosas y otras otras. O sea, dentro de las metodologías se recoge la 14064-1, pero también la 67 y la 69 que son de producto. Las PAS que ya no se utilizan, el Billion Carbon, que tampoco es que ya ha sido muy así. De GHG Protocol no se especifica que haya efectivamente estándares para diferentes productos, procesos, políticas. Y al otro lado de las herramientas tenemos principalmente programas con toda la carga que tiene un programa, ¿no? El que son asociados o sea, tienen mucho consumo energético, necesitan licencias, tienen unas bases de datos limitadas. ¿Y dónde se encontraría trazable en todo esto? Pues un poco entre medias, ¿vale? O sea, lo que está identificado en trazable es muy bien la necesidad que quiere cubrir, que es esa necesidad de las empresas de conocer sus impactos ambientales, específicamente los relacionados con cambio climático, para poder tomar decisiones, y lo que hace es introducir metodologías y herramientas para poder responder a esa necesidad, ¿vale? Si tenéis curiosidad, pues os agendáis una demo que están en nuestra web y ahí podéis verlo. Todas las metodologías, independientemente de las que utilices, se basan en este principio. La huella de carbono es la suma de los resultados del dato de actividad por el factor de emisión. El dato de actividad es lo que tú realizas, ¿vale? Ese consumo energético asociado a la fabricación, ese consumo de fertilizantes, esos desplazamientos en avión, gestión de residuos, ¿vale? Toneladas de residuos generados por un factor de emisión que es el que correlaciona ese dato de actividad con el CO2 equivalente, ¿vale? Lo suyo es que lo correlacione con un gas parcial y después con ese gas parcial se pasa a CO2 equivalente, ¿vale? Dificultades de esto. Primero, identificar de menos a más complicado, ¿vale? Primero, identificar esas fuentes de CO2, de CO2 o de otro gas de efecto invernadero que nos aplican, que tenemos, que generamos. Para eso tenemos que conocer muy bien nuestro proceso productivo, toda nuestra cadena de valor, todo lo que nuestros clientes hacen con nuestro producto y qué pasa con nuestro producto cuando sale de nuestras puertas. Y tenemos que tener nociones de qué gases de efecto invernadero nos aplican, ¿vale? Podéis tirar de esa tablita todo lo que necesitéis y de los recursos que os hemos aportado a continuación. Siguiente en rango de complejidad. Encontrar el factor de emisión aplicable para el dato de actividad que tenemos, ¿vale? Bueno, perdón, me dejaba uno. De esa identificación de emisiones, de fuentes de emisión, tenemos que elegir un dato de actividad, ¿vale? No es lo mismo litros de gasóleo consumido que kilómetros recorridos, ¿vale? Tenemos que identificar un dato de actividad válido para los factores de emisión que tenemos. Y por último, efectivamente, tenemos que tener un factor de emisión que pueda correlacionar ese dato de actividad que tenemos con CO2 equivalente, ¿vale? La prioridad para el factor de emisión es que sea lo más cercano a nosotros en el tiempo y en el espacio, ¿vale? Es decir, que si tenemos publicados factores de emisión del MITECO, el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, de este año, tenemos que elegir los de este año, el MITECO de este año. Si no están los de este año, podemos elegir los del año anterior. Y esto es importante porque en los últimos años, dependiendo de quién cogiera la huella, algunos técnicos estaban devolviendo la huella de carbono de empresas porque no estaban con los factores de emisión del último año, del año que le correspondía, ¿vale? En la modificación del registro se figura específicamente que en el caso de que no están publicados los factores de emisión de ese año se pueden utilizar los del anterior. Y esto ya, si está escrito en legislación, pues nos vale para que os lo acepten, ¿vale? Porque es eso, que los factores de emisión del MITECO se publican tradicionalmente entre mayo y junio, entonces pues es que
publicar tu huella de carbono en junio, julio del año, o sea, siendo datos del año anterior, ya habiendo cerrado en diciembre del año anterior, pues era un poco traumático, ¿vale? Al final, pues lo ibas arrastrando y cuanto antes lo dejes hecho, mejor, porque al final pues lo vas asociando con los estados de información no financiera y se queda todo hecho. Vale, entonces, en el caso de que no tengamos factores de emisión de nuestra geografía, pues podemos tirar de otros, de DEFRA, del MITECO inglés o de otros factores, otros puentes, ¿vale? Para el alcance 1 y 2 está más o menos cubierto, pero es en el alcance 3 donde se empieza a complicar. Lo más recomendable es tener una batería de factores de emisión, todos los posibles, y ir seleccionando los que te vayan interesando en función del dato que tengas y de la necesidad que tengas. ¿Vale? En resumidas cuentas, ¿cómo lo haríamos? Pues seleccionaríamos el referencial de cálculo, más que recomendado GHG Protocol, identificar las fuentes de emisión, recopilar los datos de actividad, seleccionar esos factores de emisión y ya con eso nos ponemos a elaborar el informe de huella de carbono. El contenido del informe de huella de carbono viene recogido en los estándares que cojamos de referencia, ¿vale? Todos los estándares tienen un puntito que pone reporte de huella de carbono y te pone los contenidos que tiene que tener. En el caso de trazable, pues por ejemplo ya está optimizado para que aparezcan los requisitos que aplican a GHG Protocol, ¿vale? Y hasta aquí hemos hecho nuestra contabilidad, hasta aquí hemos reportado nuestras emisiones de gases de efecto invernadero, pero con eso no vale. Hay que tener un plan de reducción de emisiones, que es lo que sería el equivalente a la fiscalidad, ¿no? Ahora hay que pagar con muchos matices, pero eso sería, ¿no? Mitigar el cambio climático no es solo hacer el cálculo de huella de carbono, es reducir las emisiones. Con lo cual, hacer una huella de carbono no es mitigar, y para poder mitigar hay que hacer un plan de descarbonización en el cual pues, se vaya emitiendo cada vez menos. ¿Vale? Aquí, Vero, si quieres, vamos a Aquí respiro. parar. Sí, respira, que además vamos un poco justos de tiempo ahora con los puntos que nos quedan. Pero si quieres, me ha comentado Carlos, no sé si medio lo has explicado, pero yo creo que no. Te leo cómo recomiendas abordar la asignación de emisiones en organizaciones con estructuras complejas, franquicias o muchas sedes o subempresas, donde los límites de control operativo financiero no están del todo claros, sobre todo en el alcance 3. Claro, eso es muy buena pregunta y lo único que te puedo decir es que con mucha paciencia. Al final tienes que intentar ser riguroso, intentar efectivamente establecer los límites e intentar evitar en la medida de lo posible la doble contabilidad. ¿Vale? Entonces, yo lo que te recomiendo es que tomes decisiones y que las documentes muy bien, porque al final, pues es que la realidad de las empresas es la realidad de las empresas y es eso, que tú tienes un grupo en el cual hay empresas que alimentan a otras empresas y que ese alcance 3 se repercute. Entonces, en la medida de lo posible, identifica aquellos alcances 1 y 2, que es lo más claro, y cuando entre en conflicto con el alcance 3 de otra empresa del grupo, documentalo y elimínalo de uno de los dos. Si quieres, mira, aprovechando esa duda también, y ahora que venía a colación con lo que estabas comentando, voy a compartir pantalla y enseño cómo sería el proceso, ¿vale? Dentro de lo que es nuestra herramienta que has comentado, ¿no? Nosotros ahí, también para la pregunta de Carlos, pues dentro de lo que es trazable, en el que lo que intentamos es tener algo más sencillo, ¿no? Que la calculadora del MITECO, que también abarque alcance 3 y huella de producto, ciclo de vida, pero que también sea algo que facilite la vida a las empresas, porque mucha carga de lo que has comentado, de elegir el marco de referencia, los factores de emisión, ya te venga hecho por nosotros, pues cómo sería aquí el proceso, ¿vale? Una de las cosas importantes, como decía Verónica, es tener esos límites, ¿no? Definir dónde empieza una de las empresas del grupo y dónde no, el tema de las franquicias, ¿vale? Que eso luego en el plan o en el reporte tendrías que tenerlo en cuenta, pero cómo es el funcionamiento de los puntos que antes comentaba Verónica, si os acordáis, pues es hacer el inventario, ¿no? Aquí nosotros tenemos una estructura en la que ya definimos cada uno de los alcances
De hecho, el alcance 3 lo tenemos dividido entre aguas arriba y aguas abajo. Y en cada uno de los alcances ya metemos esa estructura, ¿no? Entonces, la empresa únicamente tiene que ir poniendo los diferentes ítems o elementos, ¿vale? Que incluso se puede hacer de forma más automatizada con las nuevas tecnologías y elegir ese factor de emisión. Entonces, dentro de ese factor de emisión, por ejemplo, aquí he puesto uno que no tiene emisiones, que son lo que comentaba antes Verónica, lo que haríamos sería añadir impacto y nosotros ya podemos, o si tenemos la información, añadir directamente ese factor de emisión si lo conocemos o venir a las bases de datos, ¿no? Entonces, en este caso ya nos sugiere la palabra que es el ítem que estamos buscando, ¿no? Y aquí ya vamos a dos de las fuentes de datos que son el Miteco 2022 o 2023. Como en este caso estamos haciendo el cálculo de la huella para el 2023, pues cogeríamos este factor porque es el que está más cerca en el periodo de tiempo. Lo añadimos y añadimos la incertidumbre, que es como decía también Verónica, lo fiable que es este dato, no tanto el factor de emisión que también, sino la cantidad, ¿no? En este caso, de isoflurano que hemos consumido. Y ya el sistema luego nos va guiando, habría que completar todo el resto de datos, ¿no? Pero ya nos va guiando en las diferentes partes que hay que realizar, ¿no? Uno es el análisis. Aquí, de hecho, siguiendo con el ejemplo de Carlos, podrías tener las diferentes estructuras, ¿vale? Si yo, por ejemplo, en el inventario vengo aquí y añado que también hay, en vez de en la sede de Valencia, vamos a crear la sede de Madrid, ¿vale? Y ponemos el mismo componente, ¿no? Que ya hemos creado, que lo reutilizamos, ¿vale? En este caso, vamos a poner que son 3 kilogramos. Ya lo que me saldría dentro de la parte de análisis es la posibilidad de filtrar por las diferentes sedes que yo tengo. Entonces, ver solo la parte de Madrid, que aquí solo le he puesto un elemento, ¿vale? O ver en todas las sedes que tenemos. También sería una forma de ordenar la información, ¿vale? Aquí podríamos ver toda una capa de análisis para ver cuáles son los elementos que más impacto están generando y luego nos iríamos a la parte del plan de reducción donde pondríamos los objetivos de reducción, pues, por ejemplo, reducir un 5% la huella año a año, medidas a implementar. Aprovecho para decir que efectivamente el plan de reducción a partir del año que viene, 2026, tiene que tener objetivos a 5 años y alineados con el Acuerdo de París. Así que igual tendrías que subir un poquito más. Exacto, aquí pondríamos los objetivos que tenemos que pueden ir alineados con ese acuerdo o si queremos ir por encima, pues los ponemos. ¿Cuáles son las medidas que vamos a implementar? Medida 1, 2, aquí voy a ir rápido por el caso del ejemplo, ¿no? Y en el caso de que queramos compensar las emisiones, pues vamos a compensar plantando árboles o haciendo X acciones, ¿vale? O invirtiendo en proyectos que X. ¿Y para qué? Para ya llegar a la parte del reporte donde nosotros ya tenemos estructurados diferentes reportes, si tenemos solo la huella de alcance 1 y 2 o hasta el 3, para poder tener ya una estructura de reporte que permita verificar esa información que hemos generado, ¿vale? Siempre vamos a tener que aquí me vuelvo a la pregunta que hemos hecho, ¿no? Completar ciertos campos donde nosotros ya vamos a guiaros. En este apartado hay que indicar pues, las exclusiones. Por ejemplo, pues aquí podríamos poner que al ser una empresa grande con muchas franquicias vamos a poner los límites aquí, ahí, en estos dos campos que hay aquí. Y la mayoría de los campos ya vienen de toda la estructura que hemos generado en la plataforma. Entonces, de esta forma, todo ese proceso que nos dice la normativa que tenemos que seguir, pues ya lo tenemos aquí de forma sencilla para que la empresa no tenga que perder más tiempo del necesario en tener la información y, sobre todo, que es para nosotros lo más importante, que la información no sea un simple PDF que yo tengo para cumplir un check, sino que sean unos datos, principalmente en la parte de análisis donde los vemos, que nos aporten valor para la toma de decisiones de la empresa y sobre todo para responder, que es cuando más interés hay a demandas del cliente o yo poder diferenciar mi producto en el rubro de la sostenibilidad. ¿Vale? Entonces dejo de compartir. Sí. Además, y aprovecho para contar pues otra de las grandes funcionalidades que tiene la herramienta, que es que efectivamente, como tienes emisiones cuantificadas y tienes datos cuantificados, puedes hacer ensayos y modelizarlos. Esto es un pantallazo de los factores de emisión. Puedes modelizar qué pasaría si, ¿no? ¿Qué pasaría si contratar energía 100% renovable y el alcance 2
en consecuencia fuera cero. ¿Cuánto se reduciría mi huella de carbono? ¿Qué pasaría si en lugar de contratar un proveedor de la India, contrato un proveedor de kilómetro cero? ¿Vale? Ese tipo de cosas que efectivamente son las que de facto te van a ayudar a tomar decisiones en tu empresa. Ahí también, si quieres, Verónica ha comentado antes, Beatriz, que si la calculadora del Miteco se podrá seguir utilizando, por si quieres aprovechar para responder, porque también es importante que hay dos calculadoras, o sea, hay una más genérica y otra ya para organizaciones agroalimentarias, que esto es importante tenerlo en cuenta. Me he viene adelantado. estupendamente. Vale, a ver, aquí, este es otro de mis caballos de batalla, por favor. Si sois una empresa agroalimentaria, ¿vale? Agrícola o ganadera, por favor, utilizad bien la calculadora del Miteco. No es la de organización al uso, es una específica que incluye fertilizantes, semillas orgánicas, cultivos, todo esto, ¿vale? ¿Qué dice el registro? Efectivamente, el registro, la modificación del registro, dice que la Oficina Española de Cambio Climático, que es la parte del Ministerio de Transición Ecológica dedicado a cambio climático, pues ya sacan su calculadora, sus guías y sus metodologías que se basan en GHG Protocol para poder hacer el cálculo de huella de carbono, ¿vale? ¿Qué es lo bueno que tiene Trazable? Que además de tener cargado toda la metodología del Miteco, tienes otros factores de emisión que no cubren o sea, más allá del Miteco, ¿vale? O sea, tienes el alcance unido cubierto por Miteco y tienes otros factores de emisión por lo que te pueda surgir, ¿vale? Como vamos muy mal de tiempo, no me voy a enrollar mucho, que prefiero dejaros un tiempo para las preguntas, pero estas dos tablas que tenéis abajo el enlace son un resumen hecho de qué es obligatorio y recomendable para el cálculo de una empresa, de cálculo de la huella de carbono de organización de una empresa agroalimentaria según GHG Protocol, ¿vale? Entonces, tenéis abajo la referencia y, por favor, mucho cuidado con todas aquellas herramientas que no cumplan con estos requisitos, ¿vale? Porque ya veis que son obligatorios y eso en caso de verificación os puede dar sustos, ¿vale? Tened mucho cuidado con todo esto. Tomadlos como referencia, esta y la siguiente, ¿vale? Porque son clave para el sector agroalimentario, ¿vale? O sea, esta es la mejor guía que os vais a poder encontrar al respecto. Os he puesto todas las demás, pero bueno. Vale, efectivamente, nuestra huella de carbono, una vez ya la tenemos hecha, una vez tenemos nuestra huella de carbono calculada, en nuestro impacto que tenemos en el cambio climático, lo que tenemos que hacer es intentar reducirlo. La idea es que lleguemos a ser neutros en emisiones, ¿vale? Esto es muy complicado, de forma natural es muy complicado, realmente lo que se hace es que se compensa, ¿vale? Pero bueno, nuestro espíritu, nuestra vocación es ser neutro en emisiones de gases de efecto invernadero, ¿vale? Y para eso pues tenemos que tener el plan de reducción de emisiones, que esto es un documento que recoge nuestros compromisos por la reducción de gases de efecto invernadero, ¿vale? Vale, entonces, para ir terminando ya, se publica el 12 de abril el esperado Real Decreto del registro de huella de carbono, ¿vale? ¿Qué tenemos de nuevo? Tenemos la inclusión de la huella de carbono de evento como sujeto inscribible, ¿vale? O sea, esto no implica que estés obligado a inscribirlo, sino que es voluntario, pero puedes escribir tu evento. Tenemos un artículo 11 y 12 que desarrollan las obligaciones para las empresas sujetas a la Ley 11 de 2018 y para administraciones públicas. Y tenemos la obligación de incluir el plan de reducción de emisiones, que esto ya era requisito obligatorio cuando voluntariamente querías hacer tu huella de carbono, pero ahora para algunas empresas es obligatorio per se. Para esto se aplica la Ley 11 de 2018, ¿vale? Y administraciones públicas, que entiendo que aquí no es el caso, ¿vale? Y empezamos. Paradoja espacio-temporal. Claro, el documento, el Real Decreto, hace referencia a que aplica a empresas de la Ley 11 de 2018, pero como sabéis, la Ley 11 de 2018 progresivamente ha ido aplicando a empresas más pequeñas. Entonces,
Yo la verdad es que me estoy llevando un poco las manos a la cabeza viendo algunas publicaciones que hay por ahí, porque creo que están equivocadas. Esto es interpretación mía. Cuando el Ministerio saque las indicaciones, pues saldremos de dudas todos, espero. Pero todo, o sea, yo si me preguntan, por tal y leyendo el Real Decreto, aplica a empresas de más de 250 trabajadores a las que les está aplicando ahora mismo, con esa facturación, a las que les está aplicando ahora mismo la Ley 11 de 2018. O sea, o sea, sí, ¿vale? Ya os digo, aplica. Otra de las cosas que estoy viendo también por ahí raras es que hay gente que habla de entradas en vigor que no son esta, pero en el texto pone específicamente entrada en vigor 2 meses después de la publicación, con lo que esto es, ¿vale? Y volvemos a lo mismo, el registro es exactamente igual que lo que había. Tenemos la huella de carbono y compromisos de reducción de gases de efecto invernadero, la huella de carbono de organización y eventos ahora, y la sección de proyectos de absorción de CO2 y la sección de compensación de huella de carbono, ¿vale? Que sería la que correlacionaría la sección A y la sección B. Es decir, la que identificaría aquellas compras que las empresas de la sección A hagan a la sección B, ¿vale? De proyectos de reducción. Y lo dicho, aquí os he puesto cuando estaba el enlace al registro, y cuando no, el enlace a la ley que regulará el registro, para que estéis un poco precavidos sobre lo que os puedan pedir en vuestra comunidad autónoma. ¿Vale? En conclusión, ¿por qué hacer el cálculo de tu huella de organización? Porque te obligan por el nuevo Real Decreto, ¿vale? Por la Ley 11 de 2018, por obligación por algún registro autonómico, para lo cual tendréis que ver la normativa anterior, la web, la diapositiva de la normativa anterior. Por requisito de clientes si trabajas en administraciones públicas, porque el artículo 10 del Real Decreto que regula el registro de huella de carbono especifica que te podrían pedir la huella de carbono, que ya lo están haciendo en algunos casos, ¿vale? Pero ahora ya pues se pone como un poquito más serio. Si tienes un sistema de gestión de medio ambiente, lo suyo sería que tuvieras la huella de carbono identificada porque es parte del propio sistema. Me saltaba el cliente, si trabajas para grandes empresas, al final por cadena de valor o por compromisos propios te lo van a pedir, ¿vale? Entonces, bueno, pues no está de más. Y además es eso, que el alcance 1 y 2, emisiones directas, es datos de consumo de gasoil, de pellets, de calderas, que es algo que está muy documentado, ¿vale? Y el alcance 2 son las emisiones de electricidad, con lo cual pues lo tienes documentado también en facturas. O sea, no alcance 1 y 2 no es complicado. Lo complicado es meterse en el 3, que ya entras en palabras mayores, ¿vale? Y otro de los grandes valores que tiene la huella de carbono es precisamente eso, esa capacidad de tomar decisiones estratégicas en función de los resultados que te da, como decía Pablo. Ahí yo creo que eso es una de las cosas más clave, sobre todo para los planes que también decíamos de cada 5 años. Preguntaba Ángela si los cálculos que llevamos a cabo en el software se pueden descargar para ver fuera de la herramienta. Y si quieres contesto yo, porque toda la información que veíamos en el análisis se puede descargar en formato Excel, incluso se pueden integrar sistemas para que estén los datos en el RP de cada una de las empresas, que todo esté conectado, que eso también es una de las cosas más importantes para no tener diferentes fuentes de la verdad. Y luego, acaba de preguntar también Lorena, te leo, Verónica, ¿cuáles son las primeras emisiones que habría que calcular en base al reglamento? O sea, ¿cuál sería el año de referencia, por decirlo así, las correspondientes al 24 y ya en 2026 con las emisiones del 25, o qué año base cogeríamos? Pues yo entiendo, siguiendo el mismo criterio que teníamos antes, que para la ley 11 de 2018 ya habría que, en este año 2025, con los factores de emisión que se publiquen en el 2024, ¿vale? Pero por lo que dice el Real Decreto, no se especifica tal cual no se especifica tal cual, se especifica la necesidad de registro para las administraciones públicas, pero no se especifica cuándo empezar, o sea, entra en vigor en 2 meses, es decir que al no especificar, pues ya
¿vale? Porque no hay una fecha específica. Entonces entiendo que para las empresas de la Ley 11 de 2018 tienen que reportar este año, o sea, sí, reportar porque el registro no es obligatorio, el registro sigue siendo voluntario, ¿vale? Pero tienes que tener la huella de carbono publicada en tu web y incluida dentro de tu estado de información no financiera, o como un anexo, ¿vale? O publicado en la web aparte, porque ya se han cerrado la mayoría de los estados de información no financiera, lo tendrías que tener publicado antes de que terminara el año, entiendo. Hay también otra forma de verlo y voy avanzando para que lleguemos también a la última parte. Estos lo vamos a mandar, entonces tenéis todos los enlaces que hay aquí disponibles que ha ido poniendo Verónica. Tenéis un montón de información interesante. Hay muchos datos, pero lo que es más importante donde quería llegar es aquí. O sea, aquí hemos hecho una guía de este nuevo registro para entenderlo y tenéis el enlace que os vamos a pasar para que los descarguéis, ¿vale? Sí, esto... Y luego, una cosa que quería comentar, y ya si quieres lo dejamos aquí, Verónica, que ya no estamos pasando de tiempo, que también lo que podéis hacer es calcular desde hace más de 4 años para también tener esa evolución y esa visión de la reducción que habéis tenido por si algunas empresas queréis tener el sello del MITECO. ¿Vale? ¿Algo que quieras añadir, Verónica? Nada, no, pues nada, recomendar esta guía que le hemos hecho con mucho cariño, con referencias a los artículos que se especifican para que podáis ir a la norma PASE y tener la referencia y todas esas conclusiones que yo he sacado, pues que las podáis valorar también desde otra perspectiva, ¿vale? Y hemos intentado desordenarlo todo bien, específico para huella de carbono de organización, eliminando todo lo demás, para que sea un poco la referencia que podéis utilizar para todo esto. Genial. Pues nada, dicho eso, os esperamos en los siguientes webinars. En el siguiente trabajaremos más en detalle el alcance 3, que como decía Verónica es uno de los más complejos. Y cualquier duda, pues ya sabéis que podéis contactarnos, ya sea ahorita una demo en el enlace que hemos puesto o a través de info@trazable. Encantados de ayudar al sector alimentario a hacer mejores productos para el planeta, que es nuestro objetivo. Nos vemos el mes que viene. Chao, chao.